Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos al séptimo episodio de El Vaso Medio Lleno. Mi nombre es Betania Durán y bueno, hoy estoy muy contenta porque mi invitada es de mi ciudad natal, pero además ella es médico egresada de la Universidad de los Andes, realizó estudios en acupuntura china en la Facultad de Medicina de París y bueno, también obtuvo una especialización en psiquiatría. Norma Manchego tiene mucha información valiosa sobre la filosofía y práctica del yoga, también, bueno, sobre las constelaciones familiares, la filosofía occidental y oriental, la psicoterapia, la alimentación vegetariana y la logoterapia. Bienvenida al Vaso Medio Lleno, Norma, encantada de poder tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, Betania, gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí contigo hoy. Gracias a ti por acompañarnos, Norma. Bueno, a mí me gustaría comenzar preguntándote, porque tú siendo médico observaste que, bueno, que tus pacientes, además de presentar síntomas físicos, también presentaban algún conflicto emocional. ¿Cómo nos enferman nuestras emociones? Y bueno, a través de tu experiencia, ¿qué es lo que has visto a través de esto? Bueno, precisamente por haber observado eso en los pacientes fue que yo decidí hacer una medicina completamente distinta. Yo estudié medicina y luego cuando terminé mi carrera, que ya era médico y que tenía pacientes a quienes atender, me daba cuenta de que los conflictos físicos simplemente eran un reflejo o una consecuencia de algo no resuelto en sus emociones. Es por eso que decidí, aprovechando la oportunidad de un doctorado que mi esposo iba a hacer en Francia, de hacer algo distinto, estudiar algo distinto. Estudié acupuntura tradicional china, pensé que se iba a solucionar con la medicina energética, lo que regreso a Venezuela, que tengo mi consultorio, empecé a darme cuenta que aún así, trabajando con acupuntura, continuaban los procesos emocionales, las heridas, los traumas no resueltos, y me dije voy a hacer psiquiatría. Entonces, ahora que integro ambas medicinas, la medicina occidental y la medicina oriental, pues puedo decirte que sí, las emociones alteran de alguna manera sustancias, eh, lesionan o modifican el funcionamiento de zonas en el cerebro, sin hablar de lo que la medicina energética también explica. Las emociones y tus pensamientos discordantes alteran el campo electromagnético y ese campo electromagnético altera la función de tus células y lo que predispone la activación de genes que tienen que ver con ciertas enfermedades y por supuesto la aparición de enfermedades. Entonces, ¿cómo podemos aprender a gestionar nuestras emociones para poder sanar? Porque según lo que tú dices, también viene de nuestros pensamientos y de cómo esto, digamos, se convierte en energía, que es lo que hace que nos enfermemos. Bueno, primero tienes que darte cuenta que eres como una batería, ¿sí? Eres una pila que tiene un polo positivo y tiene un polo negativo. Ese polo positivo está de alguna manera conformado o lo forma tus pensamientos, la energía de tus pensamientos. Y el otro polo sería el polo de tus emociones, que es la carga magnética de tus emociones. ¿Cómo podemos hacer para cambiar nuestras emociones? Primero darnos cuenta y aceptar que nuestras emociones alteran nuestro funcionamiento corporal, fisiológico. En segundo lugar, asistiendo y buscando orientación psicoterapéutica. Es muy importante entender que si bien hay muchísimos libros, muchísimos gurúes, muchísima información, necesitas de un personal que maneje la información, que sea responsable y que te oriente para poder ayudarte a superar los traumas, las heridas infantiles, los asuntos no resueltos, incluso lo transgeneracional. He tenido pacientes que han desarrollado enfermedades o que han repetido como síndrome de aniversario lo que le ocurrió a alguien de su línea genealógica. Entonces, es un trabajo, es un proceso de sanación que se puede hacer, que ofrece maravillosos resultados y que mientras más rápido te des cuenta, mejor para empezar a trabajar. Y Norma, ¿cómo hace una persona que, por ejemplo, hoy esté viviendo una situación difícil, se esté sintiendo mal?
eh, ¿cómo puede aprender a gestionar sus emociones? ¿Se puede hacer? Sí, sí, claro. Yo siempre recomiendo primero levantarte una hora antes de la hora que habitualmente utilizas para levantarte. La hora ideal sería 5 o 6 de la mañana. Luego, incorporar una rutina de una hora y media, repartida en unos 35 minutos de una actividad física que pudiera ser el yoga, ¿Ya? luego unos 20, 25 minutos de meditación para trabajar las ondas cerebrales y calmar tu mente, lograr calmar tu mente y observarla, convertirte en un testigo de tu mente, y luego unos 20, 30 minutos de una lectura de cualquier libro que te pueda aportar. Ese es un muy buen primer paso. Segundo paso es reconocer las situaciones que te detonan. ¿Qué situaciones me hacen o activan en mí eh, determinadas emociones? ¿Sí? Tercero, vigilar y chequear cómo está tu funcionamiento intestinal. ¿Por qué? Porque en tu intestino se producen las sustancias, neurotransmisores, dopamina y serotonina, entre otras muchas, eh, que modulan tus emociones, que modulan el funcionamiento de tu sistema nervioso central. Entonces, para comenzar, te puedo poner eso sobre la mesa. Por supuesto que el trabajo es mucho más complejo y implica muchísimos otras acciones que hay que tomar en el día para poder definitivamente gestionar mejor tus emociones. Entonces, para eso tú recomiendas ir a psicoterapia. Bueno, una Sí, yo persona creo que no lo que, va a resolver por rápidamente. supuesto, porque mucha gente va al gimnasio, ¿no? Y orgulloso lo cuenta. "Ah, yo voy al gimnasio, yo entreno 3 veces al día, todos los veces al día". Así como entrenas tu cuerpo, debes entrenar tu mente. Entonces necesitas un coach, ¿sí? Un entrenador de tu mente, y para eso estamos los psicoterapeutas. Buenísimo. Norma, y sobre eso también, sobre la mente. Yo te quería preguntar, ¿qué es la mente cuántica? Porque hemos escuchado mucho últimamente sobre eso y también cómo puede ayudarnos a transformar nuestra realidad. Bueno, la mente cuántica es un término moderno que han empezado a utilizar ciertos psicólogos, ciertos investigadores que no están reconocidos todavía por el mundo científico, pero eso no quiere decir que no sea una realidad. La mente cuántica nos habla de la capacidad que tiene tu mente como observadora de colapsar realidad y de convertirlo en un imán que atraiga oportunidades y eventos a tu vida. De eso se trata la mente cuántica. ¿Y cómo puede ayudarnos a transformar la realidad? O sea, ¿podemos nosotros mismos cambiar lo que estamos viendo afuera? Por supuesto, la mente cuántica, utilizando los principios de la física cuántica, nos coloca en la posición de observador. El Ujú. observador es aquel el que, ubicando su intención, hace que colapse un campo vibracional, un patrón de frecuencia de información, y manteniendo la coherencia y manteniendo la atención en ese punto, las probabilidades de que se colapse, ojo, debe ir acompañado de acciones. No sirve Ya, de nada pensar que yo puedo colapsar una realidad y levantarme todos los días a las 10 de la mañana. exacto. Y no, no llevar, debe ir acompañado, perdón, la intención con las acciones. ¿Sí? Entonces la coherencia es muy importante. Si yo deseo algo, yo todos los días debo contribuir con mis acciones para que ese algo llegue a mi vida, pero también debo mantener el foco de atención allí. Porque si yo quiero algo hoy, mañana quiero otra cosa y pasado mañana dudo y en el fondo no me creo merecedor de eso que estoy anhelando, muy posiblemente no vas a atraer a tu vida las circunstancias y a las personas que harán que ese evento definitivamente colapse como una realidad. Tocaste un punto súper importante que es la duda, porque te quería preguntar justamente cómo hace una persona que dice, bueno, yo he estado cambiando mis pensamientos, también trabajo súper duro para lograr lo que quiero y aún así en mi vida no pasa lo que yo creo querer. Qué le dices a esa persona? ¿Cómo puede transformar esa realidad? Bueno, estas son las personas que dicen que no funciona, que eso es Ujú. mentira, que la ley de la atracción es mentira, que el cuento del libro del secreto es mentira. Eh, y bueno, muy posiblemente están actuando desde quienes son ellos verdaderamente, su inconsciente. Ya. Porque ¿qué ocurre? El solo 5%
de lo que tú eres es tu consciente. El 95% de lo que tú eres son todas aquellas creencias, historias, patrones, arquetipos generacionales, transgeneracionales, familiares, ambientales, de la sociedad que te representan. Entonces, si ese 95% que está oculto, ¿de acuerdo? Se cree no merecedor, ese es el 95% que con esa fuerza va a colapsar o atraer la situación que cree que es. Por ejemplo, en el fondo no me siento merecedor, pero de los dientes para afuera yo digo que sí. Exacto. Si no estás colapsando esa realidad es porque en el fondo posiblemente no te sientes merecedor o tienes alguna creencia limitante que evita que puedas colapsar esa realidad. Por ejemplo, me encantaría tener más dinero, me encantaría ser más próspero, pero en el fondo las creencias de mi sistema familiar es que el dinero es malo, la gente con dinero es pícara, hace daño, se aprovecha de los pobres. Entonces, como no hay una coherencia, finalmente no termino de enviar un mensaje al campo cuántico, campo de todas las posibilidades, al universo, dicen algunos, para colapsar una realidad. Entonces, cuando no estás colapsando lo que tú quieres, debes revisar tus creencias. Debes revisar lo que verdaderamente tú piensas acerca de eso que quieres colapsar. Y allí posiblemente vas a encontrar una incoherencia. Dime. ¿Cómo podemos reprogramar nuestro subconsciente? Es decir, esas viejas creencias limitantes que tenemos, los paradigmas que, bueno, desde pequeños o como tú los dices, transgeneracionales incluso, ¿cómo podemos nosotros cambiarlos por unos nuevos que nos permitan alcanzar eso que queremos? Primero meditar. Yo recomiendo la meditación, es una muy buena manera de alterar y de cambiar las ondas cerebrales beta de alta frecuencia, transformarlas en ondas beta de baja frecuencia, incluso mucho más bajas, alfa, delta, etcétera. ¿Para qué? Para poder instalar en el día, en tu cotidianidad, en base a esa nueva frecuencia de ondas cerebrales, nuevas creencias. Yo a veces apoyo mi terapia con otros terapeutas que hacen, por ejemplo, constelaciones familiares, incluso que hacen barras access. ¿No? ¿Se has escuchado ese nuevo modelo de terapia? No sé, Tania, si lo has escuchado. Se cortó tu video, te iba a decir. Ahí se ve perfecto. Sí, lo he Aquí escuchado. estoy. Ahí, perfecto. Ok, ok. Entonces, yo me apoyo de algunos psicoterapeutas, terapeutas que en una sola sesión, ¿de acuerdo? 2, 3 sesiones, te enseñan, ¿sí? Identifican patrones de tus ancestros y con enunciados vocales van como desprogramándote. Es como un biohackeo de tu sistema de creencias también. También dándote cuenta, ¿no? Tengo esta creencia, ya esta creencia no me sirve para lo que yo quiero en mi vida, voy a revisar y chequear mis pensamientos y observarlos en mi cotidianidad y cada vez que me dé cuenta que estoy pensando algo que no me conviene, lo cambio por lo contrario. Es un trabajo de muchísimo esfuerzo, de mucha conciencia, que al principio puede ser agotador, pero que a fuerza de mantenerte y a fuerza de que la experiencia comienza a demostrarte de que funciona, se comienza a reforzar y finalmente caes en un círculo virtuoso maravilloso. Esa es la Entonces, gente exitosa, la sí. gente que cambia el mundo. Exacto. No sé si, bueno, tú también lo aplicas o lo recomiendas, pero a mí me ha funcionado mucho y es intentar reprogramar mi subconsciente cuando me voy a dormir, porque leí que a esa hora tu cerebro está como que más propenso a poder ser reprogramado. Entonces empiezo a repetirme frases que yo quiero como que instalar ahí y siento que me ha funcionado muchísimo para mi día a día. Sí, hay ciertas teorías, sobre todo de medicina energética, que dice que en la noche ocurren ciertos fenómenos en tu cuerpo que permiten ese tipo de instalación de información. Pero también porque no sirve de nada en la noche decir yo puedo con todo, yo soy Exacto. buena, yo soy eficiente, y al otro día levantarte y mi vida es un desastre, o sea, no. Exacto. Em,
puedes hacerlo en la noche, ¿de acuerdo? Pero en la mañana yo siempre propongo lo que se llama los segmentos de intencionalidad. Solo por hoy o solo por las próximas 2 horas voy a hacerlo así. Eso implica que tienes que estar muy vigilante. Entonces, segmento de intencionalidad es, por las próximas 2 horas voy a generar este tipo de pensamientos y voy a chequear si mi mente genera tal pensamiento para darme cuenta inmediatamente y cambiarlo. Entonces, pudieras permitirte la experiencia de 1, 2 o 3 semanas, cada 2 horas o cada 3 horas, intencionar el segmento que viene a continuación para estar como muy consciente de qué es lo que quisieras manejar como pensamientos y como emociones. Eso es una muy buena recomendación, mantenerlo en el tiempo. Ojo, la mente no está solo en el cerebro, Betania. La mente está en cada célula de tu cuerpo. Entonces es importante que nos saquemos de la cabeza que nuestra mente está aquí. Nuestra mente está en cada una de las células de tu cuerpo. Tú eres la mente. Tú eres una mente. Cuando nos demos cuenta de que tú eres una mente, que el hombro, que el codo, que tu hígado, que tu Oh, intestino, que increíble. cada célula que forma esos órganos es una mini computadora, comenzarás a darte cuenta de la importancia de gestionar tus pensamientos, de gestionar tus emociones para transformar tu realidad. Y esto no es magia. Esto no es magia, esto es una realidad que dentro de 20, 30 años vamos a confirmar verdaderamente y vamos a empezar a hablar de esto con mayor seriedad, ¿sí? No porque yo no lo haga serio o porque tú no lo hagas serio, sino porque hay ciertos científicos que necesitan ver las cosas debajo de un microscopio para creer que es verdad. Pero también ese microscopio está hecho con una tecnología demasiado antigua que nos permite ver cosas Exacto. que son invisibles a nuestros ojos. Yo siento que la, Entonces, simplemente experimentenlo ustedes. que yo Dime, siento dime, te que la escucho, perdona. biodescodificación ha sido como una gran revelación de eso, porque, a ver, cuando sentimos algo, no sé, un dolor de hombro, un dolor de pierna, algo, empezamos a buscar, ya, ¿qué es lo que me está generando este dolor? Y es impresionante, pero es como un diccionario que está ahí, me duele esto, te dice, es por este tipo de emoción, te estás sintiendo así, entonces es súper revelador eso que yo creo. Ahí yo empecé a creer definitivamente en que era verdad. Es que es así, es así. Yo de 10 pacientes que van a acupuntura, 10 tienen algo relacionado con lo simbólico que representa la lesión. Por ejemplo, un asunto de hígado, es rabia, ira acumulada, por ejemplo, o un asunto de rodillas tiene que ver con la incapacidad para aceptar, para plegarme, para hincarme ante una situación. Los dolores de cabeza, exceso de pensamientos neuróticos e incapacidad para tomar decisiones. Entonces, yo lo he comprobado con mis pacientes. Yo no tengo dudas. Yo no tengo dudas. Y mis pacientes tampoco, porque han resuelto el conflicto. Y eso es lo más importante. Que han resuelto el conflicto, han asumido la responsabilidad de sanarse. Ya su salud no está en manos del médico, sino está en sus propias manos. Se autorresponsabilizan. Y eso es un éxito. Claro, porque dejamos de ser víctimas y empezamos a hacernos responsables de nuestra vida. Que es precisamente lo que te quería preguntar, si nosotros podemos crearnos la vida que nosotros queramos a partir de esa responsabilidad que asumamos. Sí, pero ojo con el pensamiento light de que sí, tú puedes crearte la vida que tú quieras, tú puedes tener todo lo que tú quieras. Sí, eso es cierto, pero tienes que trabajar todos los días. Sí, eso es cierto, pero tienes que levantarte temprano todos los días. Sí, eso es cierto, pero tienes que responsabilizarte de tus pensamientos, de tus emociones, de tus acciones. Sí, eso es cierto, pero tienes que perdonar. Sí, eso es cierto, pero tienes que sanarte y cambiar tu alimentación. No puedes seguir comiendo comida que torne tu campo electromagnético o que lo haga vibrar bajo. Hay que sutilizar la alimentación para sutilizar tu energía y poder colapsar la realidad más fácil. Entonces, esto implica un gran compromiso. Esto no es fácil. Transformar tu vida y tu realidad no es fácil. Tienes que involucrarte, comprometerte, asesorarte y sobre todo leer, informarte para tener las herramientas justas y necesarias para que finalmente tú puedas decir, yo sí transformé mi realidad.
Pero cuando empiezas a ver los cambios, yo creo que sientes que todo ha valido el esfuerzo también de hacerlo, porque, bueno, es impresionante cómo tú empiezas a traer las cosas que, que, que quieres, pero también, como tú lo dices, un trabajo del día a día, de hacer más conscientes nuestros pensamientos, de hacer más conscientes nuestras emociones también, porque estamos sintiendo lo que estamos sintiendo y atrevernos a experimentarlas y a sanarlas. Sí, el asunto es que muchas personas tienen miedo a sanar, Mm, porque cuando tú sanas ya no puedes echarle la culpa al otro. Ya no puedes decir, eso fue porque papá tal cosa, o porque mamá tal cosa, o porque no soy guapo, o porque no soy inteligente, o porque la riqueza está distribuida de manera no equitativa en el mundo y hay personas que tienen más oportunidades que otras. Entonces, no es fácil salirse de la Matrix. Esa exacto. Matrix que nos dice que hay gente más afortunada que otra. Ujú, Cuando tú de verdad te das cuenta de que todos tenemos las mismas oportunidades porque todos estamos hechos con el mismo material, ujú. entonces material, digamos que, por decirlo de alguna manera, un poquito mística, chispa divina, todos somos chispas divinas, y en esa capacidad de tener el mismo potencial del creador, tú puedes crear y eres un Dios en pequeñito, comienzas a cambiar tu realidad, pero haciéndote responsable de lo que hablamos anteriormente, tus pensamientos, tus emociones y tus conductas. Entonces, ¿estás dispuesto a dejar de ser lo que eres? Es que esa es la pregunta que tienes que hacerte. Porque mucha gente quiere el cambio, pero no está dispuesta a cambiar. Entonces, olvídate, ¿sí? Estás destinado a vivir la vida que otros planearon para ti. Solo cuando tú asumes la responsabilidad y dudas de lo que te contaron en los libros de historia, en los libros de religión, etcétera, en las películas, etcétera, etcétera, comienzas a informarte y comienzas a atraer las circunstancias para reafirmar que estás en el camino correcto. No se tarda mucho en que la vida te demuestre con un evento que estás en el camino correcto. Todos somos ¿Estás dioses en dispuesto? potencia, dicen por ahí. Todos somos dioses en potencia, Norma, correctamente. tú planteaste un tema que a mí me gustaría consultarte, porque hay gente que pierde la esperanza o se Mm. desanima al ver que hay tanta pobreza en el mundo. Entonces dice, bueno, si todos somos dioses en potencia, ¿cómo nos explicamos que haya gente que la esté pasando tan mal? Entonces eso de una vez baja su frecuencia al no creerse como que en la capacidad de poder ayudar o de cambiar el mundo y que todos seamos felices. Estamos en un campo de experimentación dual, ¿sí? El planeta Tierra es un planeta en donde existe ambos polos de la expresión de la energía. Hay luz, hay oscuridad, hay femenino, hay masculino, hay pobreza, hay riqueza. Por lo tanto, es imposible escapar a los extremos del espectro. Ya. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. En segundo lugar, un espectro solamente puede confirmarse en comparación al otro. ¿Cómo sé yo que yo soy buena? Ujú. Porque he visto al otro actuar desde la maldad. Entonces es así como yo puedo reafirmar quién soy yo. Entonces es importante entender que en este mundo, ¿de acuerdo? En donde estamos experimentándonos como seres espirituales viviendo en cuerpos humanos, la pobreza está allí para que nosotros decidamos y reafirmamos quiénes queremos ser. Ojo, con los salvadores, con esas personas que están funcionando desde el arquetipo del salvador. Tú no puedes salvar a nadie si no te salvas a ti primero. Olvídate. Tal- Primero debes sanarte tú, confirmar que eres una chispa divina, que tienes esa capacidad para cambiar tu realidad y luego sí te puedes meter a, a salvar al mundo. Pero primero, sálvate tú. ¿Por qué? Porque este campo de experimentación está hecho para que cada ser en algún momento se confronte con ese espejo que le dice, tú eres una chispa divina y tú puedes cambiar la realidad. Muchos no deciden verlo, muchos se voltean, no quieren, tienen miedo. Entonces es una cuestión de responsabilidad propia. No podemos hacer nada. Solamente sálvate tú. Sálvate tú y vibra.
vibra tan alto y tan potente que vas a comenzar a atraer una tribu de gente que vibra como tú, y entre una tribu y otra, pues cada vez seremos más las personas que estamos conscientes, que vibramos en una misma frecuencia y que sostendremos y haremos que el cambio sea posible. Eso ya empezó. Lo que pasa es que la mayoría de la gente buena, porque somos mayoría, somos silenciosos. Somos silenciosos, no hacemos ruido. ¿Sí? No estamos por ahí diciendo lo que hacemos, o no caigan en la desesperanza de creer que los malos, que no son malos, sino que son personas desde la no conciencia, que están actuando desde la no conciencia, son más, solo que hacen más ruido, por supuesto. Pero los que estamos trabajando desde la conciencia somos más, ¿sí? Hacemos más. El impacto de la energía positiva y de la luz es mucho mayor, pero estamos actuando en modo silencioso. Y también dejar de ver todo desde la lástima y empezar a actuar desde la compasión, porque son dos energías completamente, yo siento, diferentes. La lástima nos baja la frecuencia súper rápido, en cambio que la compasión es una energía más positiva, el amor, o sea, son frecuencias totalmente diferentes y la gente como que no lo ve también, pasa todo el tiempo lamentándose por lo que a otros les pasa y no asumen también la responsabilidad de sus vidas. Sí, porque tú muy bien lo has descrito. La lástima, la gente a veces no conoce la diferencia de lo que significa la palabra lástima o el concepto que implica tener lástima a tener compasión. La lástima es cuando esa persona por la que tú tienes lástima ya no tiene opción, Exacto. ¿sí? No tiene opción. En cambio, la compasión es yo me pongo en tu lugar y yo veo en ti lo que tal vez tú no ves. Tú eres un ser perfecto, tan perfecto como yo. Entonces la compasión es eso, simplemente ponerme en el lugar del otro y permitir que el otro sea un espejo de lo que soy yo, pero también verlo en su maravillosa capacidad de desarrollar todo su potencial, solo si se riega la semilla con el agua indicada. Porque todos tenemos esa semilla, solo que algunos decidimos regarla y otros no. Me encantan estos temas que estamos hablando, Norma. Y te quería preguntar, bueno, has hablado también muchísimas cosas interesantes y para las personas que quieran aprender mucho más sobre esto, ¿cuáles son los 5 libros que tú recomiendas y que creas que toda persona deba leer como para empezar a transformar su vida y a trabajar en esto que hablamos? Bueno, lean, tienen que leer, o sea, cualquier libro, no importa cuál libro, empiecen a leer, porque la lectura implica abrirte la posibilidad de pensar distinto, de escuchar o de leer. En el caso de los audiolibros, hay personas que no pueden leer, que son muy distraídas, y yo les digo, no importa, busquen audiolibros. Es el primer paso, porque luego cuando tú entres en esa dinámica, la vida te va a traer los títulos que tú necesitas leer. ¿Cuáles recomiendo yo y cuáles son mis libros de cabecera? El primero que me cambió a mí la vida a los 21 años es un libro que fue hecho para niños, supuestamente, de un venezolano que vivió en Chile mucho tiempo, llamado Enrique Castillo, y el libro se llama Ami, el niño de las estrellas. A mí me cambió la vida a los 21 años. Yo recomiendo ese libro para los niños. Él dice que es un libro para niños, pero no, es un libro para adultos que encierra una gran verdad. Es una llave que abre una puerta a un lugar maravilloso. El segundo libro que recomiendo es Conversaciones con Dios, de Neale Donald Walsch. Es un libro maravilloso, tiene 3 capítulos, bueno, tiene un cuarto, pero con el uno es suficiente para uno despertar a una realidad. El tercer libro que recomiendo es El poder de la hora, de Eckhart Tolle. Eh, um, un libro que te concentra en el poder que tienes en cada segundo si te concentras en el ahora, en el aquí y en el ahora. Colapsar una realidad cuando estás conectado con la divinidad y con la fuente en el aquí y en el ahora. No estás conectado con el máximo poder cuando estás pensando en el pasado o cuando estás angustiado por el futuro. La única manera de colapsar una realidad es estar en el aquí y en el ahora, que es el único lugar donde hay una potencialidad de vida o donde hay vida. El cuarto libro, creo yo, ya sería Los Cuatro Acuerdos, de Miguel Ruiz. No sé si lo has leído. Sí, Habla sobre sabiduría tolteca.
Y finalmente, Anatomía del Espíritu de Caroline Myss. Es un libro maravilloso que habla acerca de cómo tu sistema energético, dividido por chakras, por ruedas de energía, incorporan y se lesionan cuando hay algunas alteraciones emocionales que tienen que ver con situaciones de vida. El primer chakra con el clan familiar, por ejemplo, el segundo con la creatividad, la pareja, el sexo, el poder, el dinero. Y así ella va explicando en ese libro cómo situaciones no resueltas de tu vida van impactando en tus centros energéticos y este centro energético enfermo produce una enfermedad, valga la redundancia. Me encantan Esos los serían mis 5 libros, todos. el top 5. Sí, me encantan. El de Miguel Ruiz lo que más me impactó fue el acuerdo de no te tomes nada personalmente. Yo creo que eso me cambió la vida definitivamente porque cuando uno deja de tomarse las cosas personalmente, yo creo que le cambia profundamente la perspectiva de vida. Sí, sobre todo que comienzas a ahorrar energía, ¿no? Así como te dije al principio, somos una batería, ¿sí? Si tú vas molestándote por la vida con todo el mundo, obvio que vas perdiendo energía y esa energía tú necesitas mantenerla al máximo contigo para poder convertirte en una batería eficiente, en un imán con una buena fuerza electromagnética para atraer una realidad. Entonces, no pierdas cartuchos con gente innecesaria o con situaciones que no tienen nada que ver contigo. Me encanta. Norma, ¿y a ti te gusta la música? Me encanta la música, ¿Sí? me fascina ¿Tienes la música, alguna ¿sí? canción que te suba la energía, que te eleve el ánimo, te ayude a ver las cosas de una mejor perspectiva? Una canción que me suba el ánimo, déjame ver, me encanta el reggae. Sí, Yo soy, sí, sube el mucho. reggae me Espectacular. encanta el reggae. Entonces cuando creo que estoy que puedo estar un poquito desanimada, Ujú. busco algún grupo que tenga de reggae y posiblemente reggae del antiguo Definitivo. jamaiquino y eso inmediatamente me conecta con la vida, con la playa, con el sol, con todas las posibilidades y bueno. Lo que pasa es que cuando uno escucha música se libera mucha dopamina y esa dopamina es un neurotransmisor que tiene que ver con la motivación. Entonces, el escuchar música y asociar esa música a una emoción hace que el cerebro inmediatamente se conecte con eso, el significado que le asociaste a la música. Yo decidí asociar la playa con el reggae y con la vida feliz y mi cerebro inmediatamente responde. Entonces seguro has escuchado del grupo Dame pa' matar a Chichiribicho, ¿no? Lo he escuchado, pero yo prefiero otro tipo de reggae, ¿no? Más de Wailers con Bob Ya. Marley, ese tipo de reggae más clásico. Espectacular. Y Norma, finalmente, bueno, este podcast se llama El vaso medio lleno porque es como tomar esa decisión de tener una perspectiva diferente de vida, de en vez de ver lo malo, ver el lado positivo de las cosas. ¿Por qué tú crees que debemos ver el vaso medio lleno? ¿Por qué debemos verlo? Mm, Porque tienes dos opciones, o lo ves medio lleno o lo ves medio vacío. Ujú. O sea, ¿qué decides? ¿Verlo medio lleno o verlo medio vacío? Es tan simple como eso. Tienes la capacidad de libre albedrío de decidir qué quieres ver. Si está medio lleno, entonces puedes hacer un poquito para terminar de completarlo, ¿sí? O puedes hacer mucho para terminar de completarlo. El asunto es que, y recomiendo también los libros de el psiquiatra Viktor Frankl, él decía, la desesperanza es sufrimiento sin sentido. Cuando tú estás sufriendo y no le ves al sufrimiento un sentido, caes en la desesperanza. En cambio, cuando tú estás sufriendo y dices, esto sirve para algo, esto que me está ocurriendo tiene una utilidad, hay algo más que tal vez no estoy viendo y con el tiempo logras verlo, te sales del sufrimiento, te sales de ser víctima y comienzas a ver el vaso medio lleno. Entonces, si estás sufriendo es porque algo se oculta detrás de esa experiencia. Decide ver qué se ocurre, darle un sentido a ese sufrimiento y darle un propósito a esa experiencia y verás cómo rápidamente la vida empieza a devolverte
experiencias que reafirman que la mejor decisión que puedes tomar es responsabilizarte, trabajar todos los días con conciencia para tomar decisiones correctas acerca de cómo pensar, actuar, conducirte en la vida. Y no creas, la vida es maravillosa. Rápidamente empiezas a atraer situaciones que te refuerzan, que vas por el camino correcto y que la mejor opción que puedes hacer es amarte. Cuando te amas, tú decides de alguna manera dar. ¿Y qué das? Amor. ¿A quién? Al otro. Y eso se convierte en un imán que atrae la misma experiencia. Me encanta, Norma. Mil gracias por tu tiempo, por formar parte de este podcast. Súper agradecida por toda la información que nos has compartido, que es realmente valiosa para nuestro día a día. Gracias, Betania. Gracias por la oportunidad. Gracias a todos ustedes quienes van a tomarse unos minuticos para escuchar esta información. Quédense con lo que resuenan ustedes, lo que no lo desechan. Lo importante es darse la oportunidad de digerir, de abrirse la posibilidad de ver el mundo desde otros ojos o con otros ojos, desde otra perspectiva, y simplemente hacerle caso a la brújula que todos tenemos aquí en el pecho, que es nuestro corazón. Ese corazón te va a decir cuál es el camino. Aprende a escucharlo y te va a llevar por un camino certero, un camino que conduce al autoconocimiento y a la creación de la realidad tal cual como te la merezcas. Gracias, Norma. Y bueno, gracias a todos quienes se tomaron un tiempo para escuchar esta información, para escuchar a Norma, que estoy seguro que les va a ayudar muchísimo. Nos vemos en un próximo episodio de El Vaso Medio Lleno.